Hola, buenos días. Bienvenidos al curso online de español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy exprofesor visitante de Jamia Millia Islamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 30 del paper 7 que se titula La enseñanza del español como lengua extranjera y que fue preparado por la doctora Alka Jaspal y la profesora Rini Ghosh, profesoras en el área de L. En este módulo vamos a hablar del portafolio para la clase de L. ¿Qué es un portafolio? Según Lamberto Vera, el portafolio es una estrategia de aprendizaje que consiste en la recopilación de los trabajos que realiza el estudiante para demostrar sus esfuerzos, logros y progreso durante un periodo de clase. ¿Es útil para el profesor o para el alumno? Verdaderamente es muy útil para los dos. Desde la perspectiva del alumno, el documento va a servir como un libro que recopila y muestra su trabajo y las etapas de aprendizaje. Los comentarios del profesor actuarían como guía para reflexionar y así ver el desarrollo del alumno en la clase de L. ¿Cuándo tiene que presentar el portafolio? Al principio del curso, el profesor debe introducir y explicar las ventajas de tener un portafolio que ha de entregarse a finalizar el curso. ¿Cuáles son los contenidos del portafolio? Consistirá de una reflexión, una crítica o un análisis de los trabajos presentados, donde incluya el grado de éxito alcanzado en relación a las metas que se propuso al inicio del curso, su crecimiento intelectual y las destrezas que desarrolló en el curso. B. Datos biográficos del estudiante, metas y/o expectativas profesionales, autoevaluación de su profesión. C. Examen o pruebas cortas. D. Trabajos especiales, individuales o grupales. E. Otras estrategias de evaluación. F. Diarios reflexivos, expresiones del estudiante sobre aspectos académicos o personales. G. Puntos más confusos. H. Estudios de caso y presentaciones orales. J. Mapas conceptuales de la unidad de estudio. K. Trabajos de ejecución. Al final del curso, el profesor puede proponer algunas preguntas para reflexionar del tipo 1. ¿Qué he aprendido en este curso? 2. ¿Para qué puedo utilizar este conocimiento? 3. ¿En qué áreas tengo mayor dominio? 4. ¿Qué áreas todavía necesito fortalecer? 5. En el proceso de desarrollo del portafolio, ¿qué temas o estrategias quisiera encontrar en otro curso? ¿Qué no me gustaría encontrar? 6. ¿Qué dudas relacionadas con conceptos o destrezas quedan sin contestar? El portafolio se presenta como una alternativa a las estrategias de evaluación tradicionales que no permiten la identificación cabal de lo que el estudiante sabe o puede realizar. El portafolio, además, se basa en la negociación y en el intercambio comunicativo entre el profesor y el estudiante durante el desarrollo de la herramienta, porque el profesor hace explícitos y puede negociar con el estudiante los criterios para evaluar el portafolio. Al ser el alumno quien selecciona las muestras, actividades, fotocopias, vídeos, fotos, escritos, etc., para componer su portafolio, cobra un papel fundamental como parte activa en el proceso evaluativo porque tiene que ser consciente de su progreso en el aprendizaje, identificando qué aspectos domina y cuáles tiene que mejorar. Debido a las ventajas, evaluación, seguimiento e implicación que proporciona, el portafolio ha ido convirtiéndose en una de las herramientas fundamentales en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En la actualidad, muchos docentes y alumnos elaboran portafolios no ya únicamente para ser evaluados, sino también para que todos sean más conscientes del proceso de enseñanza y aprendizaje y porque repercute en una formación de más calidad. El hecho de realizar un portafolio didáctico conlleva una reflexión por parte de su autor que centra su atención en aquello que aprende o hace y en cómo lo aprende o lo hace, potenciándose así la implicación del autor del portafolio en su proceso de enseñanza-aprendizaje. El portafolio supone, pues, llevar a cabo un aprendizaje significativo que permite captar los logros y esfuerzos no solo
de quien evalúe o lea el portafolio, sino también de su autor. La enseñanza tradicional ha otorgado un papel secundario al alumno con respecto al del profesor en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Siendo el alumno una parte activa en su aprendizaje, al crear conocimiento, aprenderá más y mejor y estará más en la línea de pensamiento y actuación en la que se enmarca la presencia del portafolio, pues se considera esta una herramienta de gran potencial educativo. El estudiante selecciona y reúne en su portafolio las muestras que considere más significativas para reflejar su proceso de aprendizaje y, junto a estas, llevar a cabo una reflexión sobre el esfuerzo que tuvo que realizar para elaborarlas en su proceso de aprendizaje, mostrando así su evolución a través del tiempo. El portafolio, pues, es una herramienta didáctica que permite visualizar el progreso y el desarrollo del estudiante a través de los registros acumulados y de los comentarios acerca de la consecución del aprendizaje, facilitando tanto la autoevaluación del alumno como la evaluación por parte del profesor. El portafolio es una colección de los trabajos del estudiante seleccionados, analizados y ordenados por el estudiante para identificar sus destrezas reales, sus progresos, para autoevaluarse y ver el grado con que alcanza sus metas y la ruta para las nuevas metas que necesita para su continuo crecimiento. No se trata solo de enseñar contenidos de una materia. Al elaborar el portafolio se le enseña al estudiante a reflexionar sobre sí mismo, sobre todo sobre su aprendizaje y sus necesidades. El uso de un portafolio también permite al profesor evaluar el trabajo desde una perspectiva más global en la que ya no se valora únicamente el resultado final, sino también el proceso y el progreso que demuestra haber llevado a cabo el alumno, así como las dificultades encontradas por éste en ese proceso, también sus esfuerzos, logros y fracasos. Un portafolio de trabajo consiste en una colección sistemática y organizada de evidencias del trabajo de un estudiante. Hay muchas formas de hacer un portafolio. El que emplearemos aquí será sencillo y debe servirte para reflejar todo lo que has aprendido, sentido e incorporado gracias al aprendizaje. El portafolio puede entenderse como una colección de muestras con la consiguiente reflexión sobre las mismas. Contempla la participación autónoma del estudiante en la selección de los trabajos que desea incluir como muestra de sus procesos y sus progresos. Posibilita los procesos de reflexión del estudiante sobre su aprendizaje y el desarrollo de conciencia intencional acerca de los propios procesos de pensamiento y aprendizaje. Permite al estudiante identificar lo que conoce y sabe, planear sus estrategias de procesamiento de información, tener conciencia de sus fortalezas y debilidades como aprendiz, reflexionar acerca del propio rendimiento y evaluar su productividad y su propio funcionamiento intelectual. Está focalizado en los procesos de aprendizaje de los estudiantes. El portafolio es una actividad que posibilita el aprendizaje autónomo, el estudio independiente, las capacidades de autorregulación y la capacidad de aprender a aprender. ¿Crees que es obligatorio tener un portafolio para el profesor también? Un portafolio del profesor puede ayudarle a investigar respecto a las estrategias que ha empleado, las conveniencias y las inconveniencias de estas, etc. Es un instrumento que permite al profesor reflexionar acerca de su práctica docente y, en consonancia con la definición de portafolio, seleccionar evidencias sobre actividades relacionadas con la enseñanza que hagan patente lo que hace en sus clases, por qué lo hace, cómo lo hace y la frecuencia o intensidad con las que realiza determinadas actividades. El profesor ha de tener una actitud reflexiva acerca de su práctica docente con el objetivo de analizarla y mejorarla. La colaboración docente permite una mayor posibilidad de innovación, así como compartir experiencias que mejoren el desarrollo profesional. Es importante pensar la enseñanza desde el aprendizaje del alumno
lo que tendrá repercusiones en la elaboración de materiales didácticos, en los planteamientos pedagógicos, etc. El portafolio es susceptible de ser utilizado como documento con el que el profesor puede saber cómo ha evolucionado su enseñanza en el tiempo y para que pueda compartir sus conocimientos y experiencia con los profesores del centro más jóvenes o para solicitar reconocimientos o premios relacionados con su docencia. Bullock y Hogg clasifican los portafolios en tres tipos. Process Portfolio, portafolio de procesos que plasma en un documento una secuencia de acontecimientos encaminada a la consecución de objetivos prefijados. Se pone el acento en el cómo más que en el propio resultado. Product Portfolio, portfolio de productos que analiza los resultados de una acción o acciones. Las evidencias incluyen tanto resultados positivos como negativos y se busca un análisis global de cara a la determinación del grado de consecución de unos objetivos antes que la simple presentación de resultados plenamente exitosos. Showcase Portfolio, portfolio de muestras, es un escaparate en el que se recogen los mejores resultados de un proceso. Su objetivo suele ser de marketing personal. Es el tipo de portafolio que utilizan los artistas. En 2001, Seigner y Ray sugirieron nuevos tipos de portafolio. Learning Portfolio, portafolio de aprendizaje que documenta el proceso de aprendizaje. Credential Portfolio, portafolio acreditativo que certifica los logros y títulos conseguidos. Showcase Portfolio, portafolio escaparate que se utiliza para solicitar un empleo. Mientras un portafolio de aprendizaje y uno acreditativo contienen ejemplos de trabajos realizados, pudiendo contener también borradores, en el portafolio escaparate solo se muestran los mejores trabajos. Abrame y Barrett presentan una nueva clasificación. Process Portfolio, portafolio de procesos que es una colección de trabajos que muestran el aprendizaje del alumno. Showcase Portfolio, portfolio escaparate que muestra los logros del alumno en sus estudios. Assessment Portfolio, portafolio evaluativo que es específico para evaluar. La variedad de formas de tipificación de un portafolio sirve para enfatizar la importancia de decidir el objetivo que se busca y la persona a la que va dirigido. Con la intervención de la tecnología, hay profesores que han integrado el portafolio electrónico porque es más fácil para trabajar, hacer cambios y conservar. Así pues, un portafolio electrónico es básicamente una versión del portafolio tradicional creado digitalmente por medio de un ordenador. No obstante, el soporte informático permite contener en el portafolio electrónico no solo el texto, sino también gráficos, material, audiovisual, imágenes e hipervínculos entre páginas de la red, etc. Además, la vastedad de la red permite al docente la creación de una página virtual donde exponer su portafolio y compartirlo con todo el mundo para que comente el contenido del mismo. Los portafolios educativos no se han convertido únicamente en un modelo de evaluación, sino también en una potente herramienta para la formación docente y el aprendizaje de los estudiantes debido a la reflexión que promueven. Su aparición se produjo por la necesidad de tener profesores bien preparados que pudieran realizar una enseñanza de calidad que repercutiera directamente en un mejor aprendizaje por parte de los alumnos. La necesidad de profesores competentes que provocó el traslado del portafolio al ámbito educativo para evaluar la acción docente sigue estando vigente y para ello es imprescindible una buena formación. Sin embargo, la formación que se recibe se centra en teorías de relativo interés práctico que no capacitan al docente a realizar una práctica de garantías. Por ese motivo, los docentes deben buscar otro modo de ampliar una formación que ha de estar basada en la reflexión. La utilización de portafolio en las clases de lenguas extranjeras se viene implementando desde hace varios años. Bien es conocido el uso provechoso que de esta herramienta se puede hacer
para fomentar en el aula tanto el aprendizaje reflexivo como el aprendizaje autónomo por parte del aprendiente. Sin embargo, su aplicación parece quedar reducida a actividades orientadas a la reflexión sobre la lectura y la escritura, dejando a un lado un componente fundamental de la competencia comunicativa que es la oralidad. Los cambios experimentados en el mundo de las tecnologías de la información y de la comunicación han hecho posible el desarrollo de dispositivos cuya utilización puede aplicarse a las clases de lenguas. El surgimiento del portafolio en el ámbito educativo en la enseñanza de segundas lenguas o lenguas extranjeras se remonta a la década de los 70. Las tecnologías de la información y la comunicación han favorecido el desarrollo de los denominados portafolios electrónicos, los cuales, al igual que los portafolios tradicionales, contienen una selección de los trabajos realizados por los alumnos. Un portafolio electrónico puede incluir fotografías digitales, archivos de texto, audio y vídeos y establecer enlaces con diferentes plataformas web, aprovechando las innumerables posibilidades que ofrece la red. La creación de portafolios electrónicos a través de la red puede verse reflejada en blogs denominados por Herrera Jiménez como blogfolios. Esta herramienta educativa permite adaptarse a las diferentes necesidades del grupo con el que se está trabajando, de modo que a medida que los estudiantes van avanzando en el conocimiento de la lengua, mayor utilidad podrán dar al uso del portafolio. Aquí tenemos una muestra de portafolios que puede ayudarte a crear uno. El portafolio puede ser interpretado de varias maneras para reflexionar o como método de evaluación. El proyecto del Portfolio Europeo de las Lenguas tiene su origen en el del Marco Europeo de Referencia. Lo cierto es que ya existía previamente toda una corriente pedagógica del portafolio que ha encontrado en este proyecto su mejor caldo de cultivo. Así, el portafolio se configura como un procedimiento cualitativo de evaluación subjetiva idóneo para la evaluación formativa del alumno, como puede verse en el siguiente esquema de Teresa Bordón sobre los tipos de evaluación. El portafolio se presenta como un documento personal promovido por el Consejo de Europa en el que los aprendientes de una o varias lenguas, en cualquier medio o contexto, pueden registrar tales experiencias de aprendizaje de lenguas y culturas, reflexionando a la vez de manera crítica sobre ellas y con la idea de utilizar tales enseñanzas para un aprendizaje continuo a lo largo de la vida. Algunos pasos que serían recomendables a la hora de preparar el portafolio: A. En primer lugar, un pasaporte lingüístico con el perfil de las competencias lingüísticas del titular, experiencias de aprendizaje de idiomas, escala global con el nivel según el marco y certificación que se tenga de un determinado idioma con la descripción de los exámenes. B. En segundo lugar, la biografía lingüística para reflexionar sobre las experiencias de aprendizaje de idiomas y para determinar las necesidades y objetivos de cara al futuro. Incluye historial lingüístico, con qué lengua se ha estado en contacto, cuándo, dónde y cómo, aprender qué tipo de estudiante se es, actividades de aprendizaje, lo que te resulta más eficaz tanto dentro como fuera del aula, tablas de descriptores para la autoevaluación, qué se es capaz de hacer en este momento con las lenguas, planes de futuro. C. En tercer y último lugar, un dossier con la selección de trabajos realizados en cualquier tipo de formato o soporte que orienten sobre la competencia en las diversas lenguas. En cuanto a los criterios de evaluación, se valoran los siguientes aspectos: asistencia y participación en clase, demostración de haber asimilado los contenidos, materiales y referencias de las sesiones presenciales de la asignatura, adecuación de las actividades individuales y en grupo a las indicaciones propuestas, claridad en la explicación de cada una de las partes del portafolio, así como corrección en el uso de la lengua, coherencia y cohesión textual, puntuación, ortografía, estilo. El portafolio es parte de la evidencia del nivel, las actividades y el proceso de aprendizaje del alumno. Y terminamos aquí este módulo. Muchas gracias.